Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien que parecía perfectamente normal, pero que te hizo sentir algo extraño, una sensación que no sabes explicar, como si detrás de una sonrisa hubiera algo que no encaja? Bienvenidos a El Arte de Escuchar el Miedo. Hoy hablaremos de un caso que sacudió incluso a los investigadores más experimentados. Un hombre que no tenía un perfil claro. Un asesino que planificaba durante años, enterrando sus herramientas en lugares remotos, eligiendo a sus víctimas al azar y desapareciendo sin dejar rastro. Un hombre que tal vez no sea tan conocido como otros, pero que es, según el FBI, uno de los criminales más organizados, fríos y difíciles de rastrear de los que se tenga registro. Hoy hablaremos sobre Israel Keyes. ¿Quién era Israel Keyes? Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978 en el pequeño pueblo de Richmond, Utah. A simple vista, un hombre común, callado, trabajador, padre de familia y contratista en Alaska. Pero detrás de esa normalidad se escondía una mente obsesionada con la oscuridad. Israel no era el típico asesino serial, no tenía un tipo de víctima, no repetía patrones, no dejaba rastros y quizás por eso es uno de los casos más inquietantes de la historia criminal moderna. Cuando finalmente fue arrestado, el FBI no podía creerlo. Había atrapado a un hombre que mató durante más de una década en distintos estados, planeando cada detalle con precisión quirúrgica, como si su vida fuera una partida de ajedrez. Israel fue el segundo de 10 hermanos, criado en una familia profundamente religiosa, aislada de la sociedad moderna. Vivieron en cabañas sin electricidad, sin agua corriente, sin contactos con personas fuera de su círculo. Desde muy joven, Israel mostró una desconexión emocional profunda y crueldad animal. Mataba animales y los desmembraba por curiosidad. Sus padres lo reprendían con Biblia en mano, pero nunca con afecto. No hablaba mucho, evitaba el contacto con otros niños y se sentía claramente diferente. Más adelante, él mismo reconoció que desde los 14 años ya pensaba en hacer daño a otros, pero a diferencia de otros perfiles criminales, él decidió esperar y perfeccionarse. De joven, la familia se mudó a una zona remota de Washington, donde convivían con grupos extremistas y sectas religiosas. En esa misma comunidad vivió otra familia, los Keogh, extremistas religiosos, racistas y violentos. Entre ellos estaba Chevy Keogh, quien después se convertiría en un asesino y terrorista supremacista blanco. Los niños Keyes y los Keogh jugaban juntos, crecieron escuchando los mismos discursos de odio, viviendo la violencia como una forma natural de imponer autoridad. Quizás Israel no adoptó su ideología, pero aprendió algo que nunca olvidó, que la vida humana puede dividirse entre los que mandan y los que obedecen. En su vida adulta, Israel sirvió en el ejército de los Estados Unidos entre 1998 y el 2001, donde fue descrito por sus compañeros como disciplinado y tranquilo. Después de su tiempo en el ejército, vivió en varios estados, incluyendo Nueva York, Texas y finalmente Alaska, donde estableció una pequeña empresa de construcción y remodelación. Desde el exterior parecía un ciudadano común, trabajador, padre de una hija, dueño de su propio negocio. Este perfil de hombre normal le ayudó a pasar desapercibido durante años, mientras llevaba a cabo actos delictivos en múltiples estados, moviéndose con mucho cuidado y evitando dejar pistas. Israel comenzó a matar alrededor del 2001. Lo que hace único a Israel no es solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. No buscaba víctimas específicas, no actuaba por impulso, no tenía patrones de edad, género, raza o zona geográfica. Él mismo lo dijo: la clave es no dejar pistas.
Si no hay patrón, no hay forma de que te atrapen. Enterró lo que llamó kits de asesinato, cubos sellados llenos de armas, cintas, bolsas plásticas y desinfectantes, en diferentes estados del país. A veces los dejaba años bajo tierra antes de regresar a usarlos. Cuando decidía actuar, abordaba un avión, alquilaba un coche, apagaba su teléfono y conducía cientos de kilómetros. Así, si alguien desaparecía en Vermont, él ya estaba de regreso en Alaska, cuando empezaban a buscar pistas. Para él, esto era un juego de control, una prueba de inteligencia. En Alaska, Israel estableció una pequeña empresa de construcción y remodelación. Sus vecinos lo describían como educado, trabajador y buen padre. Nadie sospechaba nada. Tenía una hija, iba a verla competir en deportes escolares, cocinaba, parecía un hombre común. Pero esa vida era solo una fachada. En secreto, era un viajero meticuloso. Durante años cruzó Estados Unidos en coche, en avión o simplemente caminando, dejando y recogiendo esos kits escondidos, como piezas de un rompecabezas mortal. El 1 de febrero del 2012, Samantha Cohen, una joven de 18 años, estaba terminando su turno en un pequeño kiosco del café llamado Common. Era su último pedido del día, una rutina que había repetido decenas de veces, sin saber que esa noche, al otro lado de la ventana, la estaba observando Israel. Llevaba semanas vigilando el lugar, sabía los horarios, los hábitos, los momentos de soledad. Esperó hasta el instante exacto, las luces del local, la calle vacía y una única sombra moviéndose dentro. A las 8 de la noche, Israel se acercó al mostrador, pidió un café como cualquier cliente. Samantha le sonrió, tomó el vaso y en segundos, él sacó una pistola. Le ordenó apagar las luces y entregarle el dinero. Ella obedeció temblando. Pensó que solo era un robo, pero él no quería dinero, quería control. La obligó a salir del kiosco caminando bajo la nieve, fingiendo que eran pareja para no despertar sospechas. La llevó hasta su camioneta, donde la atrapó con bridas plásticas, y la condujo a su casa, mientras su novia e hija dormían adentro. La encerró en un cobertizo detrás de la vivienda, frío, oscuro, solo una linterna, una cuerda y su voz. Esa noche Israel salió con su familia a acampar como si nada. Cuando regresó al día siguiente, fue al cobertizo, la violó y la asesinó por estrangulamiento. Después la dejó allí, en hielo, congelada. Durante días la policía buscó por toda la ciudad. Israel, mientras tanto, voló a Nueva Orleans, cruzó un crucero hacia México y regresó tranquilamente a Alaska. Era como si todo hubiera sido una pausa en su vida cotidiana. Pero cuando volvió, sacó el cuerpo del cobertizo, la descongeló, la maquilló para que pareciera viva y le tomó una fotografía con un periódico del 13 de febrero. Envió esa foto a la familia con un mensaje escrito: Samantha aún está viva. Junto a la foto exigió un rescate. Usó la tarjeta de débito para retirar dinero en diferentes estados, mientras conducía miles de kilómetros hacia el sur. Cámaras de seguridad lo captaron en Texas, Arizona y Nuevo México, siempre con una gorra, siempre tranquilo. Pero en uno de esos cajeros, el FBI logró rastrear su vehículo. El 2 de marzo del 2012 fue detenido en Texas. Dentro del coche encontraron la tarjeta de Samantha, su pistola y su ADN. Durante los interrogatorios confesó sin inmutarse. Contó cómo lo había hecho, cómo la había observado, cómo esperó el momento exacto. Dijo que no le eligió por odio ni por deseo, solo porque era el lugar adecuado en el momento adecuado. Después de su confesión, llevó a los agentes al lago de Matanuska. Allí, abajo del hielo, encontraron el cuerpo de Samantha, fría, inmóvil, en el mismo estado en el que él la había dejado. Lo más perturbador de este crimen no fue la brutalidad, sino la calma, la rutina con la que él lo planeó, lo ejecutó y siguió con su vida. Mientras los demás lloraban, él dormía en su cama. Mientras su hija lo abrazaba, él pensaba en su próxima víctima. No hubo impulso, no hubo emoción, solo método, un método que transformó el asesinato en una práctica de precisión. Perfil psicológico.
Antes de pasar al perfil psicológico del caso, quiero dejar claro que no somos psicólogos ni psiquiatras. Lo que compartiremos a continuación proviene de una investigación basada en documentos, testimonios y fuentes criminológicas. Nuestro propósito no es emitir un diagnóstico clínico, sino ofrecer una interpretación que nos ayude a comprender mejor la mente detrás de estos crímenes. Psicopatía organizada. Israel es un psicópata funcional, lo que significa que podía integrarse perfectamente en la sociedad. Tenía familia, trabajaba como contratista y era considerado educado y amable por quienes lo conocían. Rasgos claves de psicopatía: falta de empatía. No sentía remordimiento por sus víctimas ni por el sufrimiento que causaba. Manipulación y engaño. Sabía cómo mentir de manera convincente, incluso ante la policía y su familia. Control emocional absoluto. Nunca mostró miedo, ansiedad ni frustración. Planeaba cada crimen con calma. Encanto superficial. Podía presentarse como confiable, amigable y hasta paternal. Planificación extrema. Su método no era impulsivo. Cada asesinato era fríamente premeditado, con planeación de meses o incluso años. Excavaba kill kit con armas, bridas, bolsas y dinero en distintos estados, años antes de cometer un crimen. Elegía a sus víctimas al azar, sin conexión emocional, únicamente basándose en convivencia. Combinaba viajes, vacaciones y rutinas familiares con sus crímenes, manteniendo su doble vida sin ser detectado. Esto lo hace distinto de asesinos impulsivos. Israel no mataba por rabia, sexo o venganza. Mataba por placer de control absoluto, casi como un juego estratégico. Frialdad emocional y ausencia de culpa. Durante los interrogatorios mostró una total calma al relatar los asesinatos. No lloraba ni pedía perdón, simplemente narraba los hechos con precisión y detalle, a veces incluso con un humor seco. Se preocupaba más por no ser atrapado que por la vida de sus víctimas. Ejemplo, su obsesión con que los cuerpos de sus víctimas desaparecieran sin dejar rastro, incluso viajando miles de kilómetros o manipulando tarjetas de débito para simular secuestros. Muestra un pensamiento estratégico y desapasionado. Ausencia de patrón sexual o motivación económica. Muchos asesinos seriales tienen un motivo claro: venganza, placer sexual o lucro. Israel no. Mataba a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, sin tipo de víctima. No mataba por dinero. Usaba la tarjeta de Samantha solo para cubrir gastos y distraer a la policía. No mostraba interés sexual en todas sus víctimas. En muchos casos, el asesinato era un acto de poder y control, no de deseo. Sadismo y fascinación por el control. Israel disfrutaba la planificación, la anticipación y la ejecución metódica. La violencia era un instrumento de dominación, no un desahogo emocional. La precisión y la calma al asesinar revela una mente obsesionada por la seguridad y el control total, incluso sobre la vida y la muerte de otra persona. Doble vida. En apariencia era un padre y esposo normal. Trabajaba, viajaba con su familia, ayudaba a amigos, pero por la noche o durante viajes solitarios se convertía en un depredador metódico. Esa dualidad lo hacía invisible ante la sociedad. Nadie sospechaba de él, incluso después de sus crímenes más notorios. Israel representa un tipo de criminal hiperorganizado y desapasionado. No era un asesino caótico ni impulsivo. Sus crímenes eran herramientas de juegos estratégicos, no actos emocionales. Su personalidad, combinada con el aislamiento infantil, la exposición a la ideología extremista y un entorno familiar violento, produjo a un depredador que pensaba como un ajedrista, siempre varios movimientos por delante. Y quizá lo más aterrador de todo esto, alguien así puede pasar desapercibido durante años, cerca de ti, sonriendo mientras planea su siguiente movimiento. El 2 de marzo del 2012 fue detenido en Texas, después de usar la tarjeta de débito de Samantha. Las cámaras lo captaron retirando dinero en varios estados. El FBI rastreó las transacciones hasta su vehículo, y así terminó el juego. Durante su arresto, confesó sin resistencia. Narró el secuestro de Samantha con precisión quirúrgica y luego comenzó a hablar de otros crímenes. Víctimas confirmadas.
Samantha Cohen, 18 años, Alaska, febrero del 2012. Bill Currier, 49 años, y Lorraine Currier, 55 años, Vermont, junio del 2011. Un matrimonio secuestrado desde su propia casa mientras dormían. Israel los llevó a un edificio abandonado, donde atacó violentamente a Bill y luego violó y estranguló a Lorraine. Los cuerpos nunca fueron encontrados, ya que destruyó el lugar donde los ocultó. Este doble homicidio fue confirmado por el propio Israel, quien guió al FBI a los restos del edificio demolido. Víctimas sospechosas según su confesión, pero no identificadas. Israel confesó haber matado entre 8 y 11 personas más en distintos estados, aunque sin nombres ni fechas precisas. Los investigadores pudieron establecer algunos patrones geográficos y posibles casos. Posible víctima en Nueva York, 1997 y 1998. Confesó su primer asesinato en ese periodo, antes de mudarse a Alaska. Nunca se halló evidencia física. Víctima en Washington, 2001 o 2005. Habló de haber matado a alguien y desechado el cuerpo en el lago Crescent, cerca de Olympic National Park. Víctima en Texas, 2011. Mencionó haber asesinado a una mujer y enterrado el cuerpo cerca de un silo o un campo. Los registros de desapariciones en esa zona coinciden con su ruta de viaje. Otras posibles víctimas, 2004-2011. El FBI sospecha que asesinó en Vermont, Nueva York, Texas y posiblemente en los estados de Washington, Arizona y Utah. En todos esos lugares, Israel había enterrado kills kit, cubetas con armas, municiones, cuerdas, cintas y bolsas de herramientas que escondía durante años antes de usarlas en sus futuros crímenes. Nunca mostró remordimiento, nunca pidió perdón, solo pedía que no se revelaran sus confesiones en los medios, porque no quería que su hija creciera sabiendo quién era él realmente. Antes de que llegara a juicio, el 2 de diciembre del 2012, Israel fue encontrado muerto en su celda. Se había suicidado, cortándose las muñecas con una hoja de afeitar y ahorcándose con una sábana. En el suelo había un dibujo, 11 cráneos, dibujados con su propia sangre. Debajo, una frase escrita en tinta negra: "We are one", somos uno. Algunos creen que era una confesión simbólica del número de víctimas. Otros creen que era solo una parte de su juego final. Hay algo en el caso de Israel Kills que perturba más que otros. No fue la cantidad de víctimas, ni la brutalidad de sus actos. Fue su silencio, su calma, su capacidad para ser invisible. Mientras muchos asesinos actúan movidos por la ira o la obsesión, Israel mataba por la sensación de poder, por la idea de controlar la vida y la muerte sin que nadie lo supiera. Y quizás ahí está la verdadera raíz del miedo, en pensar que en algún lugar puede haber alguien como él. Un vecino amable, un padre dedicado, un trabajador que por las noches se convierte en otra persona. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si esta historia te atrapó, compártela, suscríbete y déjanos tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.